En otras dimensiones, el habla como forma de lenguaje incluye algunos aspectos que por sus características son colocados en los límites del estudio de la lingüística, características que para otras áreas de estudio como la medicina, la música, la filosofía o la psicología pueden ser relevantes. La voz humana, una de las características más fascinantes de nuestro lenguaje, interviene en la mayoría de las interacciones sociales. El filósofo Leiden Dollar la califica de omnipresente, explicando que a pesar del auge de las redes sociales y los medios virtuales de comunicación, son menos frecuentes las situaciones en las que prevalecen la lectura y la escritura como intermediarias de nuestra convivencia. La voz implica una subjetividad. A través de sus características como el timbre, la resonancia o su cadencia, podemos identificar a una persona e imaginar características como su estado de ánimo, su género o su edad. La voz humana es como una huella digital, reconocible e identificable. La intención con que se emite una sola palabra puede iluminar nuestro día o sumirnos en la más profunda de las tristezas. La entonación, es decir, el énfasis con que emitimos alguna palabra, su modulación o cadencia, influyen en la comprensión del habla. Durante los procesos de comunicación oral, las emociones desempeñan un papel importante porque determinan características en nuestras emisiones vocales, afectando la interacción social. La relación de la voz con los significados la define entre una gran variedad de fenómenos acústicos. Al principio de la comunicación, podemos atender características como el timbre o el acento de la persona que está hablando, pero una vez que nos adaptamos a su voz, nos concentraremos en el significado del mensaje que transmite. Así, la voz se convierte en un instrumento o medio y el significado en la finalidad o el propósito de la comunicación. Con respecto a la lingüística o las ciencias del lenguaje, la voz no contribuye a producir sentido, por lo que se considera un elemento extralingüístico de la comunicación que posibilita el fenómeno del habla a través de los fonemas. Fuera del habla, la voz humana se incluye en el estudio de fenómenos considerados como pre- y postlingüísticos. Entre los fenómenos prelingüísticos mencionaré algunos como el balbuceo infantil, el grito y la risa humana. Como fenómeno postlingüístico, únicamente menciono el canto, pero pueden incluirse otras disciplinas como el beatbox y la ventriloquía. Los fenómenos prelingüísticos incluyen manifestaciones fisiológicas como la tos o el hipo, que ligan nuestras voces a una naturaleza instintiva, pero la distinguen cuando son dotadas de significado, como la tos que se utiliza para interrumpir alguna situación. El balbuceo infantil se considera uno de los usos presimbólicos de la voz. En él se observa la experimentación infantil antes de aprender a hablar. La palabra infante proviene de infans, que significa aquel que no sabe hablar. Esta producción vocal, aparentemente desorganizada, va acomodándose por la necesidad y el placer de comunicar, asumiendo las normas de un código. El balbuceo vincula la voz con el significante. Es un paso entre el infante y el hablante en el desarrollo de nuestro lenguaje. Otro de los fenómenos presimbólicos o prelingüísticos inarticulados de la voz es el grito, que se destaca por ser uno de nuestros primeros signos de vida exterior. Este fenómeno es abordado por Lacan en lo que identifica como la transformación del grito en llamado. El grito infantil puede ser causado por dolor, hambre, frustración o angustia, sin poder expresarlo de forma explícita, provocando que quien le escucha sienta la necesidad de interpretarlo para poder actuar emitiendo alguna respuesta que lo acalle. Así, el grito se convierte en llamado. Se transforma en una palabra que se dirige a otro cumpliendo una de las funciones principales de las palabras y el lenguaje, solicitar satisfacción. Este grito, provocado por una necesidad, se convierte en una solicitud que termina superando esa necesidad para llamar la atención en busca de las reacciones del otro. De este modo, la voz se transforma en llamado y la necesidad en deseo. Decía Lacan que el deseo es deseo del otro. El grito representa el proceso de enunciación antes de que el infante sea capaz incluso de enunciar. La risa, una reacción fisiológica aparentemente cercana a la tos y al hipo, incluye sonidos parecidos a los que emiten otras especies. Como rasgo cultural, se considera único de los humanos, pero ha sido observada en otros animales, así que el ser humano podría considerarse una de las especies que ríen. En la risa humana se combinan fisiología y cultura.
Puede surgir de manera espontánea e incontrolable a pesar de las intenciones del sujeto, o ser utilizada intencionalmente durante la interacción social, prestándose a diferentes interpretaciones según el contexto en el que surge. Leiden-Dollar considera que este fenómeno excede al lenguaje en sus dos formas, pre- y post-simbólica, debido a que la risa es una voz incapturable para la estructura del lenguaje humano que al mismo tiempo puede ser utilizada como un recurso del lenguaje altamente cultural. Los fenómenos postlingüísticos de la voz se refieren a aquellas voces que van más allá del lenguaje, a un estilo vocal que necesita un condicionamiento más complejo. Las expresiones postlingüísticas son otro tipo de lenguaje altamente sofisticado. Su adquisición depende de un entrenamiento técnico que tiene el poder de afectar universalmente a todos. El canto es una práctica que coloca la voz en primer plano a expensas del significado. Puede difuminar la palabra y volverla incomprensible, desplazando al significante, invirtiendo la jerarquía al hacer de la voz un medio portador de algo que las palabras no pueden expresar. El canto introduce códigos y criterios propios. Es el lugar donde lo indecible puede expresarse. La voz, dotada de profundidad, que al no significar parece significar más que las palabras, es en apariencia portadora de algún significado que se perdió con el surgimiento del lenguaje, una ilusión de trascendencia que acompañó la historia de la voz como agente de lo sagrado. Ninguna de estas formas de la voz, tos, hipo, balbuceo, grito, risa y canto, se consideran lingüísticas. No se someten a la fonología, pero encarnan su grado cero. En ellas, la voz apunta al significado aunque no pueda articularse. El zoólogo Desmond Morris explica que las reacciones rítmicas del llanto se manifiestan desde el nacimiento. La sonrisa aparece después y la risa y los berrinches hasta el tercer o cuarto mes aproximadamente. Así, grito, sollozo, risa, rugido, gemido y llanto transmiten los mismos mensajes a todos en todas partes, igual que los sonidos de otras especies de animales que también están relacionados con estados emocionales básicos y nos dan una impresión de la motivación de quien vocaliza, pero asegura que el asombroso ritmo de aprendizaje en cuanto a la imitación vocal es exclusivo de nuestra especie y uno de nuestros grandes logros debido al nivel de sofisticación alcanzado ante la necesidad de establecer una comunicación más precisa y eficaz durante actividades como la caza cooperativa, acumulación y almacenaje de provisiones. En un experimento se intentó enseñar a un chimpancé el lenguaje humano, criándole en una casa con las condiciones idénticas a las de un niño de nuestra especie, donde se le expuso a una combinación de diferentes estímulos para enseñarle a pronunciar palabras sencillas. A los 2 años y medio podía pronunciar las palabras mamá, papá y cup cuando quería beber agua, pero a los 6 años, cuando un niño de nuestra especie conoce y pronuncia miles de palabras, su vocabulario estaba conformado únicamente por 7. Desmond atribuye la diferencia a una condición cerebral, ya que el aparato vocal del chimpancé cuenta con la capacidad de producir una gran variedad de sonidos debido a su estructura. En algunos artículos de carácter científico también se mencionan diferencias genéticas, fisiológicas y anatómicas como la cantidad de tejido cerebral y la cantidad de conexiones sinápticas. El zoólogo también menciona pájaros con capacidades de imitación vocal sorprendentes, como los loros o los cuervos, que por su constitución encefálica se limitan a replicar las complejas series de sonidos que se les enseña.